una señora conservadora como Merkel en Alemania está absolutamente comprometida con los cambios tecnológicos, culturales y sociales que demanda separarse del petróleo y el carbón. Porque su uso es lo que está provocando el cambio climático, es el principal problema hoy de la humanidad. Y un señor como Trump o como Maduro, o para hablar de políticos nacionales, Duque, Uribe y Vargas, se inscriben en la misma línea política de seguir haciendo depender las economías del petróleo y del carbón por los intereses poderosos que tienen en sus respectivas sociedades. Ese es el camino de la extinción de la especie. Entonces, la política mundial cada vez va cogiendo fuerzas que pueden llevarnos hacia la barbarie, lo que se produce en el Medio Oriente, la destrucción de estados, sociedades que se vuelven nómadas, asesinos de masa, colapsos y un éxodo de millones cruzando el Mediterráneo. Se produce también en México desde otra perspectiva, un éxodo cruzando el río Bravo, y el crecimiento de extremas derechas xenofóbicas en Europa y en Estados Unidos, que se traducen en esto de los muros, pero que tarde o temprano terminarán, si siguen gobernando esos países, en actitudes violentas contra los pueblos migrantes. ¿Por qué Colombia, resulta de los topes de sus fuentes comerciales, nunca le ha dado importancia al medio ambiente inmediatamente después de los cruces? Ya volvemos con Pregunta Yamid. Nuevo Fabuloso Complete. Limpia la grasa más difícil de tu cocina. Nuevo Fabuloso Complete. Todo en uno para una limpieza profunda. Mañana en Metro, para clientes puntos, cereal La Carolina por 1 kilo, 7,390. ¿Ustedes sabían que la influenza es una infección viral? Pues mañana vamos a hablar de ese tema. En Médico en Casa, y también seguimos con nuestros informes especiales de los sistemas de transporte masivo en todo el país. Esto aquí en Primera Hora. Nos vemos. Buenas noches, gracias por acompañarnos al sorteo 4696 de Cafeterito Noche. Nos acompañan las autoridades que supervisan Apostar S.A. y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Y ahora tu independencia económica está al alcance de tu bolsillo. Gánate un taxi con cupo por solo 7,000 pesos y sé tu propio jefe. Todos los sábados participa además por la rifa de 1.500.000. Su suerte siempre te da más. Atentos, el número ganador es el 7, 5, 8, 1. Confirmamos el número ganador, 7581. ¿Es correcto el resultado, delegada? Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y un saludo especial para nuestros apostadores en Génova. Recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar. Mi sobrina tiene 14 años o tiene una relación con un hombre de 30 años. Hoy, a las 10:40 de la noche. Mi mamá entiende mi gusto con hombres mayores porque para mi familia eso es normal. Una peligrosa aprobación. ¿Cómo conoció a tu hija esta persona con quien la conoció por internet, doctor? Pone en riesgo el bienestar de su hija. Yo soy el novio de Mónica. ¿Qué va? Yo la conocí. Es una buen trabajador. Caso cerrado. Hoy, a las 10:40 de la noche. Estoy preparando para su futuro. No, claro que no. Doctora, por favor, intervenga o yo no sé lo que va a pasar con ella y yo. Solo por Canal 1. Estos son los nuevos leones y estas las nuevas cobras. El juego continúa y será aún más intenso. Lunes a viernes 6 p.m. No te pierdas la segunda temporada de Guerreros, Cobras versus Leones, solo por Canal 1. Si tan solo supieras quién está aquí conmigo. Hola, Faciles, ¿cómo has estado? Dime. Se sabrán cosas. Anoche mi hermana intentó asesinar a la tuya. Ni siquiera sé dónde está Celine en este momento. Tal vez yo sepa dónde está. Señor Yajis, el auto de su hermana está aquí.
que favorecen algunos intereses. El niño es mío, no del señor Hassim. No hagas conjeturas. Se refiere a Sinami y Yahiz. Mañana, a la 1 de la tarde. No vas a detenerte hasta saciarte, madre. ¿No es cierto? La señora Facilet y sus hijas. Te guste o no, yo soy tu madre. Solo por Canal 1. Con el nuevo Suavitel Complete. Aunque no lo creas, en este momento estoy enjuagando, planchando y cuidando el color de la ropa de mi familia. Porque el nuevo Suavitel Complete es la solución todo en uno para la ropa. Vive una vida complete. Nuevo Suavitel Complete, completo como el amor de mamá. Disponibles también en tu tienda más cercana. Mañana en Metro para clientes puntos. Cereal La Carolina por 1 kilo, 7,390. Regresamos con Pregunta Yamil. ¿Por qué nuestro país nunca ha tenido conciencia sobre el medio ambiente? Observe el río Bogotá, que es una cloaca. Observe Doña Juana, que no saben qué hacer para crear otro relleno. No hay además aprovechamiento de desechos en el país. ¿Qué pasa con el medio ambiente en Colombia? Porque hay intereses creados. Sí hay conciencia, los niños todos ya tienen conciencia ambiental, la juventud profundamente le enseñan a sus padres y madres. Pero hay intereses creados y hay el conflicto. Vamos a poner ejemplos, digamos, el relleno sanitario, Doña Juana, que es más grande de Colombia. Y su extensión y su efecto negativo sobre poblaciones de todo el sur de Bogotá se mantiene porque hay un negocio alrededor de transportar basuras y enterrarlas en el relleno. Ahí gana unos grupos muy poderosos. Si hubiera reciclaje, que era lo que nosotros queríamos, el relleno sanitario va muriendo, pero entonces esos negocios también van muriendo. Y otros actores de la economía crecen, por ejemplo en el caso de Bogotá, los recicladores. O vamos a poner un ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta. No le llega el agua, se está desecando. No le llega el agua porque cultivadores de palma africana, de banano, van quedándose con el agua para su producción, para la exportación. En cierta forma exportamos ese agua y la ciénaga va muriendo con un efecto negativo sobre la población. E incluso, si uno mira esos afluentes que vienen de la Sierra Nevada, sobre la población misma de Santa Marta, antes de llegar a la ciénaga. Ese es un conflicto económico, unos intereses económicos, porque la solución ¿en qué consistiría? En que podamos poner reciclaje, en que las industrias bogotanas que arrojan desechos sobre el río o a los afluentes paguen impuestos por ello, o que no se utilice el régimen de aguas en el Magdalena, por ejemplo, de una manera que priorice, en el caso de La Guajira, el carbón y mata a los niños de sed, de hambre. O en el caso de Santa Marta, mata la ciénaga. Y esas medidas que protegerían el medio ambiente, entonces chocan contra esos intereses económicos. Y de ahí, o los casos más famosos, el de la minería del oro en Cajamarca o el de la minería del oro en Bucaramanga, que puede afectar 2 millones de personas que toman el agua potable de esa región. ¿Qué pasaría, digamos, ante esos conflictos cada vez más grandes? Peores son los que se relacionan con la extracción de carbón y petróleo. La economía venezolana depende exclusivamente de eso, la colombiana parcial, pero prioritariamente de eso. ¿Qué pasaría si decidimos proteger el medio ambiente? Que tenemos que tener otro tipo de economía y que el presidente de la República y por ende los funcionarios que le obedezcan tienen que priorizar políticamente la vida sobre el negocio. Y esa priorización de la vida sobre el negocio pues trae decisiones que pueden llamarse fuertes, pero que son vitales. Por ejemplo, en el páramo de Santurbán, Minesa no entra y no entra. En el Cajamarca, la minería de oro no entra. Nos tenemos que separar progresivamente
de algo de lo que hemos vivido en los últimos 30 años, una élite, porque realmente es ahí donde ha aparecido la corrupción, las regalías del carbón y del petróleo que ya se agota en Colombia. Si el petróleo se va agotando, una solución tecnológica para aplazar esa muerte es el fracking. ¿Cuál está usted? Usar todo el agua de la región. Pero miren, intencionalmente comencé el diálogo con usted tratando un tema en el que usted es experto con el medio ambiente por lo siguiente. La pregunta original, pensaba yo, debería haber sido ¿por qué usted origina tanto miedo en ciertos sectores? Pero con una respuesta, con una pregunta tan genérica como el medio ambiente y tan importante como el medio ambiente, yo pensaba encontrar una respuesta, se lo confieso, distinta, pero dése cuenta, me abre el camino para la misma pregunta. En esto, por ejemplo, ¿a quién le mete usted miedo cuando dice que hay intereses creados para contener, para evitar que el país haga realmente una protección del medio ambiente? Pues fíjate, Yamil, que quienes deberían tener miedo, que es la mayoría de la población, debería ser de no hacer eso, de no proteger el medio ambiente. Pues ¿cómo no va a tener miedo una población de 2 millones de habitantes que vive en Bucaramanga y al otro lado del norte de Santander y otros municipios? No, pero digo, así le quitan el agua del páramo. ¿Usted origina miedo? Digamos que hay sistemas políticos que quieren que la gente sienta miedo por mí, para que no voten por mí. Eso ya lo habían usado antes. A Gaitán le decían comunista. Hoy se conmemora 70 años de su muerte. Lo asesinaron, pero no lo dejaron llegar a ser presidente de Colombia. ¿Y cómo lo lograron? Al principio generando miedos. Recuerda usted que dividieron el Partido Liberal y les ganó los conservadores en el 46. Y después, pues no pudieron de otra manera que asesinándolo. Pero Gaitán era comunista, ¿no? Gaitán quería unas reformas liberales que eran las apropiadas para ese momento de la historia de Colombia, que venían incluso de López Pumarejo, que ya las había planteado en su revolución en marcha y no la dejaron hacer. Y a partir de ahí, el país entró en 60 años de violencia. Entonces uno se pregunta, pensando en esa historia, ¿había que tenerle miedo a Gaitán? ¿O había que tenerle miedo a esos 60 años después de violencias que dejaron medio millón de colombianos asesinados? Si usted suma la violencia primera de liberales y conservadores con la reciente del paramilitarismo y la guerrilla. ¿A qué tenía que haber? ¿Qué era lo que el pueblo colombiano debería temer? Claro, Gaitán planteaba unas transformaciones. Sí, Gaitán planteaba una transformación del poder. Muy puntualmente en el caso suyo, una pregunta a quienes dicen que no, Petro no, que Petro mete susto. A ver, el expresidente Gaviria decía en un reportaje ayer que no le gusta pensar en ningún candidato, no lo menciona usted, pero es obvio que lo sugiere, que vaya contra la institucionalidad del país. Mi pregunta es, ¿usted es anti-institucional? Mira, estas son nuestras instituciones. Es la Constitución Política de Colombia. ¿Quién era la fuerza mayoritaria en la Asamblea Constituyente que hizo esta Constitución? Nosotros. El M-19, para ponerlo, Navarro, que era el presidente, que hizo una alianza con el presidente César Gaviria y con Álvaro Gómez en temas diferentes, para que aquí en esta Constitución se quedara un concepto que no se ha aplicado, que es el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es un recuerdo de lo que Gaitán llamaba, décadas atrás, la justicia social. Y si lo quiere, unas décadas atrás, López Pumarejo, la Revolución en Marcha, y si se quiere, Rafael Uribe. Es decir, aquí hay un filón de historia colombiana, de ideas colombianas que querían derogar la Constitución de 1886 por autoritaria, por antidemocrática, la del estado de sitio que usted recuerda, la del frente, pues no la creó la Constitución, pero que terminó en un país sin espacios democráticos. Esta fue la respuesta.
derogamos la Constitución de 1886 y creamos la del 91. Este es un pacto. Y en ese pacto estuvo el señor César Gaviria, estuvo Humberto de la Calle, que era su ministro, estuvo Álvaro Gómez Hurtado, que hablaba en este momento que había que derogar un régimen de la corrupción en Colombia. Y estábamos nosotros, y la hicimos. Yo respondo por esta Constitución. Respondo porque nos levantamos contra la Constitución del 86 y la derogamos. Hoy, si lo quieren un resumen, en esas encuestas de las que usted habla, hay un candidato, pues en las puntas de las encuestas, hay un candidato que quiere restaurar la Constitución de 1886 y hay un candidato que quiere aplicar el Estado Social de Derecho de la Constitución del 91. Y esa es la gran separación, llamémoslo así, las vertientes, las aguas que el pueblo va a decidir. Pero perdón. A ver, yo entendía que uno de la respuesta a César Gaviria es él y nosotros hicimos las instituciones. Sí, pero digo, yo entiendo que una de sus propuestas electorales es reformar la Constitución. Y usted ha anunciado, entre otras cosas, que se requiere una gran reforma de la justicia, por ejemplo. Sí. Y usted ha anunciado que convocará a una constituyente. Ahí hay dos cosas en las cuales te quiero preguntar. Primero, la constituyente la convoca el Congreso y usted no tiene parlamentarios. ¿Cómo va a hacer para convocar a una constituyente si no pasa por el Congreso? Sí, pero uno, no es reformar toda la Constitución. No, la parte de la justicia. Son unos temas que ya sabemos que el Congreso no ha querido reformar. La justicia, la política, el retorno a lo que planteaba la Constitución del 91 en educación, que lo contrarreformó Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quitándole recursos de la educación para salvar banqueros el uno y para la guerra el otro. Y hay que retornar al espíritu inicial que se aprobó en el 91 sobre la educación. Lo demás incluso son temas de ley, cómo transitar una economía productiva. Entonces, digamos, son unas reformas acotadas. No, la constituyente no puede convocarse en el Congreso. Yo pienso que esas reformas acotadas implican, en primer lugar, un acuerdo. Y es un acuerdo sobre lo fundamental. Vamos a suponer que Petro gana las elecciones, ojalá. Entonces, lo que primero se construye en el primer día de gobierno es, nos comprometimos con el pueblo colombiano, que vota mayoritariamente por nosotros, a hacer una reforma a la salud que cambia y genera una transición del modelo de la ley 100, que es una ley, no es la Constitución, a que es mercancía, la salud como mercancía, con sus EPS, etcétera, hacia un modelo donde la salud es derecho. Que si lo queremos poner en términos concretos, es que es primero la prevención para disminuir la enfermedad y segundo, el tratamiento de la enfermedad no necesita intermediarios. Eso es un tema de ley. No, pero ¿cómo? A ver, hay un segundo tema que constituyente, ¿cómo hace para convocarlas sin tener Congreso? Pero es que el acuerdo sobre lo fundamental es una mayoría en el Congreso. Acuerdo sobre lo fundamental, la teoría de Álvaro Gómez. Sí, que yo recojo. Que usted va a recoger. Claro. Porque esto no lo vamos a reformar unilateralmente y por decreto presidencial, porque eso ya sería asemejarnos al vecino, ¿no? Este es una reforma pluralista. Usted no quiere parecer al vecino. Incluso es el Senado, ¿cierto? Es el Senado el que tiene la decisión. Es una consulta que hay que hacerle al pueblo, que era una reforma a la Constitución sobre estos temas, sí o no, pasa por el Congreso. Claro, y el Congreso tiene una mayoría en el Senado recientemente elegida, que no es el uribismo ni el Partido Conservador. Para ponerlo en términos exactos, es los que votaron por el sí, que yo no estuve muy de acuerdo con esa tesis de Santos, pero es la realidad política. Ahí está el Partido Liberal, ahí está el Partido de la U, y la mayor bancada de todas, que son las nuevas fuerzas alternativas. Sí, si usted junta las nuevas fuerzas alternativas y los que votaron por el sí, son mayoría en el Congreso. No, pero mire, mi pregunta concreta. Usted, si es elegido presidente,
no va a poder gobernar ni aplicar ninguna de sus ideas, en serio, si no cuenta con el apoyo del Congreso. Eso es elemental. Sí. ¿Cómo va a ser Gustavo Petro, presidente de Colombia, para tener el apoyo del Congreso de la República? Hay que hacer un acuerdo. Hay que hacer un acuerdo sobre los temas fundamentales de Colombia. ¿Cuáles son los temas fundamentales? De los temas que estábamos narrando ahora. La reforma a la salud. 1, 2. La reforma a la educación, que es volver al artículo original. Es decir, financiar la educación. La educación, incluso, para que podamos tener un sistema de educación pública superior gratuito. Y ahora hablamos de eso. La reforma a la justicia, para dotarla de independencia completa. Es mi propósito. No para someterla a la política, sino para dotarla de independencia completa. La reforma a la política para independizarla de la corrupción, que implica darle más peso a las decisiones ciudadanas. Pero si la mayor corrupción está en el Congreso, según usted mismo lo ha denunciado. No. Pero tenemos las fuerzas para un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Sabes cuáles son las fuerzas fundamentales? Un presidente elegido que quiere hacer los cambios. Porque si el presidente no quiere hacer los cambios, ¿do qué? Pues para qué hablan de constituyente. Él habrá dado una constituyente para cerrar las cortes, para salvar a su padrino político Uribe Vélez. No, nosotros queremos un proceso de reforma constitucional para darle independencia a la justicia. ¿Quiénes están de acuerdo con nosotros en eso? ¿Está de acuerdo el Partido Liberal? Que este es el momento de darle independencia a la justicia. ¿Está de acuerdo todas estas formaciones políticas que llegaron al Congreso nuevas? Verdes, Polo, Decentes, etcétera. ¿Está de acuerdo el partido de la U que tenemos que darle total independencia a la justicia y a la política? Si esos que he nombrado dicen sí, ya usted tiene la mayoría del Congreso en ese tema. Pero perdón, doctor Petro, mire, ¿usted es anti-institución o no? No, porque lo acabo de decir. Sí, pero mi intención es que esto se aplique. Y estas son las instituciones de Colombia. No acabar nada, no destruir nada. Nosotros hicimos esto. Este es el legado de una historia que llegó a ser violenta, que a través de la paz de hace 30 años sacó este libro, como un pacto de muchas fuerzas pluralistas. Y esto es mi compromiso, la Constitución política. Le insistí en la pregunta porque en un reportaje ayer en el diario El Tiempo, el expresidente Gaviria dice que él está dispuesto a dialogar en una segunda vuelta donde aparentemente no alcance a llegar el doctor Derjalli, con uno de los dos candidatos, de los dos que pasan en la segunda vuelta, con quien respete las instituciones. Sí. ¿Es usted? Él habla de dos conceptos. Con el que respete las instituciones y el sistema. Está la Constitución. Y después, antes, sí, refiriéndose a mí, incluso, yo le diría que cuando César Gaviria habla de lo antiinstitucional, yo creo que está pensando más en términos de quien propone cerrar las cortes. Pero cuando él habla de antisistema, que lo hace en su entrevista un poco antes, y eso sí me lo asigna a mí, es que Petro es antisistema. Entonces ahí tendríamos que hablar qué es el sistema. Y vuelvo a retomar la tesis de Álvaro Gómez Hurtado. El sistema que tenemos es un régimen de corrupción, una dictadura de corrupción. Ese sistema no está aquí escrito. Ese sistema existe en Colombia precisamente porque este libro no se aplica. Por eso me lo dice, doctor. Entonces, ese sistema de corrupción, claro que hay que derogar. Si el sistema que gobierna hoy Colombia es un sistema corrupto, hay que cambiar el sistema. Sí. Inmediatamente después de que... No, es que el tiempo se nos acabó. Vamos al capítulo de Caso Cerrado y continuamos la entrevista con el doctor Gustavo Petro mañana a eso. I have to say it's been the best experience that I've had.
La familia colombiana lo pidió.